Una de las cosas que más llamó mi atención de la película Sacrificio de un Siervo Sagrado es la manera en la que desde el inicio, y solo con unos pocos segundos de musicalización, la película nos revela lo que acontecerá y los temas que tratará. La música sobre el fondo negro sugiere tragedia, pero no cualquier tragedia. La composición musical nos está generando sensaciones de grandeza, solemnidad. Por ende entendemos que muy probablemente estamos adentrándonos al terreno teológico de los dioses. Lo que vemos inicialmente es un corazón en primer plano siendo escrutado por manos y bisturíes, en lo que podemos deducir se trata de una operación. La idea aquí es que esto que veremos a continuación tratará sobre los sentimientos y las emociones, y muy probablemente no se tendrá temor alguno en extirpar o cortar lo que haga falta, tal y como sucede con los bisturíes en la propia imagen representada. Seguido se nos muestra desde un plano cenital las manos despojándose de los guantes y vestimentas ensangrentadas en un bote de basura. Entendemos con esa imagen que la operación no ha tenido éxito. Y esto, aunque no se narre directamente, se logra interpretar desde el ejercicio de la analogía si nos detenemos a pensar que esa imagen nos recrea aquel famoso pasaje bíblico de Poncio Pilatos, en el que se lava las manos buscando liberarse de toda culpa. Pero hay un detalle más interesante aún, y es que las manos, una vez liberadas, limpias, se alejan, pero la cámara se queda con el bote de basura en donde yace precisamente la sangre, la culpa. Entendemos que aquello sucedido allí y que nuestro personaje ha intentado dejar atrás se resiste a irse. Esto adquiere mayor sentido si nos percatamos que en distintas partes del filme las manos se convierten en un elemento diegético de la propia historia, a la vez que simbólico para nosotros como espectadores. Las manos del médico son motivo de elogios y admiración, pero también de máxima muestra de respeto y clemencia ante un ser superior como se siente Steven, así como lo representan en las películas del Padrino. Tienes unas manos bonitas. Nunca lo había notado. Últimamente todos me han dicho lo bonitas que son tus manos y ahora lo veo por mí misma, bonitas y limpias. Para finalizar la secuencia nos llevan al pasillo del hospital en el que escuchamos por primera vez a Steven, el médico de la operación. Guapo el reloj, gracias. Quien conversa con su colega y amigo anestesiólogo sobre los relojes que llevan puestos. Yo lo habría comprado con correa de metal. ¿Así? Es una conversación tan fría y trivial como los pasillos que recorren en ese momento. Son esos diálogos, y la mayoría de los que verbalizan nuestros personajes, el retrato más preciso de la oscuridad que habita en estos individuos, y que además podemos llegar a exponer con nuestros gestos más simples y banales. En un restaurante cualquiera del lugar conoceremos a Martin, quien va a ser introducido desde el misterio. Martin es, antes que nada, una persona inquietante, incómoda, y su aspecto físico, forma de hablar y comportarse apoyan esta idea. Este personaje logra atemorizarnos sin que lleguemos a tener certeza del porqué, y es precisamente esa intriga que nos despierta la que nos mantiene atentos a su presencia. En definitiva, Martin es un enigma que iremos descifrando a lo largo de la película. Ya en casa de Steven, la cámara se inmiscuye para presentarnos a su familia, compuesta por su esposa Anna y sus hijos Bob y Kim. Y quizás lo más curioso de este plano resulta ser la posición de la cámara, la cual ligeramente observa con paciencia a los personajes desde arriba. Esto es algo que retomaré posteriormente en este video porque creo que es muy importante para comprender lo que sucede. Es la manera en la que el director Yorgos Lanthimos ha elegido contarnos esta historia desde el lenguaje cinematográfico. Ahondando aún más profundo en la intimidad de Steven, conoceremos la manera tan particular que tiene de excitarse y la posible relación que tiene con la muerte. El ojo de la cámara es una mirada sin pudor ni respeto alguno, pretende convertir al espectador en un voyerista. Por tanto, se acercará tanto como sea necesario a estos personajes para que logremos ver y sentir lo que sea que estén viviendo. Entrados a este punto del filme, hemos conocido a todos los personajes que protagonizarán esta historia, y algo que no es exclusivo de Martin es la forma extraña, fría y distante en la que se comportan. Todos y todas actúan como especies de autómatas carentes de emociones, lo cual pudiera parecer un error si no fuera por la puesta en escena bien cuidada y pensada en la que se desenvuelven. Y es que en este sentido Lanthimos propone exitosamente introducirnos a un mundo cotidiano, moderno, en definitiva completamente real. En lo único extraño que resulta de este mundo serían los personajes que lo habitan. Y por supuesto los sucesos que les acontecen. Estos detalles, sumados a los movimientos, el tono y el ritmo del filme, son los que conglomeran una historia tan intrigante que mantiene nuestra atención en todo momento.
Todo este misterio alrededor de Martin se irá acrecentando a medida que irrumpe cada vez más en la vida de Steven. Tal y como Ana lo hace aquí, ¿Qué niño tan encantador? nos llegamos a cuestionar como espectadores los motivos por los cuales un cirujano exitoso ¿Cuánto como hacía que le Steven conocías? pudiera tener algún Bastante tipo de tiempo. relación Era con un paciente adolescente hacía como años. Martin. Desde el principio, los suaves movimientos, encuadres y composiciones nos sugieren la idea de que la cámara es una entidad propia que observa al hombre y que incluso por momentos se divierte y entretiene con lo que le sucede. Siendo un detalle no menor el hecho de que la cámara siempre esté situada ligeramente por encima o por debajo de la mirada de sus personajes, pero nunca a la altura de sus ojos. Es, pudiera decirse, el ente divino, omnipresente, que por momentos observa desde la distancia, pero que también se acercará tanto como le apetezca. Llega un punto en el que de forma metatextual la película incluso lo revela a través de la película que observan los personajes en casa de Martin. Porque quisiera que creyeras en mí. Tú no eres un dios, te doy mi palabra de ello. Te hablan En 12 efecto, los ángeles hombres no volando. son dioses, ¿Cómo sabes que no soy un dios? como es cuestionado el personaje de Murray en la televisión, tal y como Steven tampoco lo es en este plano que es la película que nosotros observamos. Al mismo tiempo, la trama deja entrever que una de las intenciones de Martin es que Steven ocupe el lugar de su padre muerto, quien precisamente falleció en manos de Steven, producto de la operación del inicio de la historia. Esa idea de reemplazo de una vida por otra es algo que Lanthimos ha explorado frecuentemente en su filmografía. Sin embargo, las cosas no fluyen tan bien con la madre de Martin, y por el contrario, Steven la rechaza inmediatamente. A partir de aquí nos han revelado el enigma que revuelve la relación entre el protagonista Steven y el antagonista Martin, y es entonces cuando el director empieza a intensificar la puja por el control entre ambos personajes de una forma sutil y elegante, y principalmente sin renunciar al principio de narrar con imágenes por encima de otros medios. Son las dos escenas siguientes un ejemplo claro de este intenso enfrentamiento. En la primera, la cámara observa a Martin a través del vidrio del restaurante mientras este recibe excusas por teléfono de parte de Steven al no poder asistir a su cita para verse con él. Al mismo tiempo, está sucediendo un lento movimiento de acercamiento que encierra cada vez más a Martin, sugiriéndose que está perdiendo este pulso. El contraplano de esta imagen es precisamente Steven, al otro lado de la línea, encuadrado de pie por encima de Martin, a quien nuevamente vemos a través del vidrio de una ventana. El vidrio representa la distancia que está empezando a trazar Steven sobre Martin en ese momento. Al igual que el hecho de que se encuentra de pie y por encima de la visual de Martin sugiere que ahora Steven es quien tiene el control de la situación. En la siguiente escena, Steven en su casa ve llegar a su hija Kim, quien le cuenta que acaba de verse con Martin. Rápidamente Steven intenta comunicarse con el chico y nuevamente el contraplano de esa imagen nos muestra al adolescente en su moto en la puerta de la casa, quien a pesar de estar allí claramente esperando esa llamada, decide ignorarla, devolviendo así el golpe a Steven y recuperando el control en esa puja que mantienen. Nótese que aquí es Martin el que se encuentra ligeramente por encima de la visual de Steven, y es este último el que se encuadra con un plano de acercamiento a su rostro, reforzando una vez más la idea anterior. Lo siguiente que presenciamos es el inicio de la tragedia. Bob siendo el primer personaje sobre el que recae la desgracia al despertar sin poder mover sus piernas. La idea más interesante podría ser en donde nos muestran a Steven resolver la situación como él sabe hacerlo, con la ciencia. En últimas, Steven es médico, un hombre de ciencia y razón. Entonces Bob vuelve a caminar y salir del hospital con su madre, y es cuando la cámara vuelve a situarse desde las alturas y el sonido anuncia el castigo o ira a quienes contradicen la voluntad de los dioses. En definitiva, Lanthimos ha utilizado todos estos movimientos de traveling, acercamientos y encuadres extraños como recursos para hacernos sentir en esa entidad que de alguna u otra forma ha estado deambulando alrededor de Steven y su familia. Es lo que piensas. Igual que mataste a un miembro de mi familia, ahora tendrás que matar a un miembro de la tuya para equilibrar las cosas. No te diré a quién, eso lo decidirás tú, pero si no lo haces, todos se enfermarán y morirán. Bob morirá, Kim morirá, tu mujer morirá. Todos se enfermarán y morirán. 1, parálisis de extremidades. 2, rechazo de alimentos hasta la inanición. 3, hemorragia ocular. 4, muerte. 1, 2, 3, 4. Descuida, tú no enfermarás, solo has de mantener la calma. Martin, ejerciendo de oráculo, revela el augurio. La profecía a cumplirse para pasarnos del suspenso al terror. Todo lo que acontece posterior a esto es la resistencia de Steven ante la situación.
buscará solucionar lo que pasa a sus hijos utilizando todo su poder a su alcance, proceso que concluirá con la inevitable derrota y resignación por parte de Steven. En efecto, los hombres no pueden ir en contra del designio divino, por lo que presenciamos la caída de Steven. Acepta que la profecía deberá cumplirse y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Todo esto ha tratado entonces de la caída de un gran hombre, como una especie de modernización de las tragedias griegas. Por su parte, Ana a su manera se encuentra haciendo lo mismo, pero es la siguiente escena en donde me detendré por ser la más interesante para mi percepción. En un plano general nos contextualizan a Matthew llegando a una cafetería en donde se encuentra con Ana, mientras la cámara se acerca muy lentamente como es ya habitual en el ritmo de esa historia. En el plano siguiente la cámara se adentra al lugar y nos permite escuchar la conversación que mantienen. Ana intenta obtener información de Matthew sobre aquella operación fallida en la que participó junto a Steven. Posterior a la respuesta negativa de ayudarle por parte de Matthew, el plano se cierra hasta el punto de dejar solo el rostro de Ana en pantalla. En esencia, Ana ha sido casi que completamente asfixiada por la respuesta de Matthew. Sin embargo, ella insiste en obtener lo que quiere para terminar unos cuantos segundos después y en el mismo plano asfixiante que encuadra su rostro, dejar escapar un sutil microgesto en su mejilla derecha que resulta ser la llave principal para abrir la puerta que nos trae la siguiente imagen de Matthew en pantalla, como si se tratase de un pez que recientemente ha picado la carnada y asomado su rostro fuera del agua. En el siguiente plano, Ana es ahora encuadrada en un plano medio que libera la asfixia en el que estaba segundos antes. Lo siguiente que vemos es que efectivamente Matthew se encuentra en su auto contándole a Ana todo lo que sucedió aquel día, a cambio de una masturbación. El mundo perfecto de esta familia continúa agrietándose. Y en definitiva, Lanthimos juega con la idea popular de que nada es lo que parece, si logras acercarte lo suficiente. El responsable siempre es el cirujano. La imagen del corazón con la que abre el filme cobra especial importancia en la parte final, porque encaja perfectamente con el estado de los personajes en este punto. Recordemos que en este tramo final de la historia, tanto Steven y Ana como Bob y Kim han aceptado su inevitable destino. La familia ha sido precisamente sometida a una operación quirúrgica y con la precisión de un cirujano el director les ha abierto el pecho y ha dejado expuesto y desnudo su corazón. Lanthimos ha logrado a través de situaciones, tensiones y dilemas desarticular toda esa contención de emociones inicialmente presentada por todos estos personajes, para que finalmente pudieran dejar salir a la luz sus emociones y sentimientos, su humanidad. Los estados letárgicos de la anestesia con los que se presentaban en un principio han quedado en el olvido. Es entonces cuando Bob, desde su egoísmo y sentido de supervivencia, desea ganarse el favor de su padre porque no quiere ser el elegido para el sacrificio. Me he cortado el pelo como tú querías. A su vez, su hermana Kim previamente le ha hecho saber que será él precisamente el que deberá morir, al no ser el hijo favorito. Llegan a estar tan desdibujados de sus roles iniciales que Ana, la madre y supuesta protectora de sus hijos, pide a su esposo sacrificar a cualquiera de los niños antes que a ella, con el argumento egoísta y animal, pero muy lógico, de que es ella quien podrá parir a un nuevo hijo para el reemplazo. Creo que lo más lógico, por duro que pueda sonar, es matar a un niño. Nuevamente aparece la misma idea del reemplazo de una vida por otra. En definitiva, todos han sido completamente sometidos y han aceptado los designios del fatal destino. Si tuviera que elegir uno, ¿cuál diría que es mejor? Solo queda cumplir con la profecía, ejecutar el sacrificio que ha dado sentido a este filme y que incluso lleva impregnado en su propio título. El castigo impuesto será entonces pagado para que la justicia finalmente vea la luz. Pero no es una justicia terrenal, más bien una superior, la de ese ente divino que ha estado deambulando alrededor de todos en este relato. En esencia, la de los únicos dioses capaces de juzgar por sus actos a estos personajes. Y esos hemos sido nosotros, los espectadores, el ojo de la cámara que acabó de observar lo acontecido.